Bueno, buenos días. La idea es compartir un ratito y hablar un poco del tema de cáncer de mama con sus distintas aristas. Partimos. Bueno, lo primero que nada es decir que el cáncer de mama es el primer desafío de la salud pública en Chile. Chile tiene una población cercana, por lo menos desde el 2018, a 18.492.710 hombres y mujeres, y el 25% de las muertes en Chile está dado por esta enfermedad, por el cáncer. Hoy es la primera causa de muerte en 5 regiones en Chile, en el caso del cáncer de mama, y crece la expectativa de vida, y por eso que la gente, digamos, hoy día el promedio de edad donde sobreviven, en el caso de las mujeres es de 86 años, en el caso de los hombres un poquito menos, 85, 84, y por lo tanto la mayoría de la gente hoy día ya no se va a morir de todo lo que es accidentes vasculares, sino que se va a empezar a morir por un cáncer. Somos los peores de la OCDE, y esto es básicamente por los hábitos que no son saludables, ¿ya? El 80% de los chilenos está en FONASA, es decir, significa que las prestaciones que reciben estos pacientes generalmente tienen que ver con el sistema público, y el 20% restante es el privado y corresponde a ISAPRE. Y de ese mismo 20% también hay los hospitales institucionales que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. La distribución del cáncer en Chile, esto es a través de la Globocan, que fue publicado en el año 2018. Este es un dato estimativo, no es un dato, digamos, real, exacto, porque se saca el promedio de una población y finalmente lo que se detectó, que la cantidad de cánceres que había en Chile eran de 53.365, y de estos, en el caso de las mujeres, sigue siendo el más frecuente el cáncer de mama, con 5.393 pacientes. Le sigue el cáncer colorectal, que eso son hombres y mujeres, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata en los hombres, el de pulmón, que viene ascendiendo sobre todo por el hábito tabáquico, y han disminuido el resto, que corresponden a otros órganos. Dentro de lo que es incidencia y mortalidad, tenemos que el cáncer de mama aquí, por lo menos en Chile, corresponde a un 4,9 en incidencia por 100.000 casos, y en cuanto a mortalidad corresponde al 11,1 por 100.000 habitantes, y esto es una tasa ajustada por edad. Los tipos de cáncer de mama. Existen diversos tipos de cáncer de mama, y los más frecuentes tienen que ver con dos tipos. Uno que es de origen ductal y otro que es del lobulillo. El ductal está en esta zona, perdón, se me fue la diapositiva, corresponden a los conductos, y los lobularios corresponden a esta zona de acá, que son los lobulillos, ¿ya? Pero el más frecuente, lejos del 70% más o menos, corresponden a los cánceres ductales. La principal característica del cáncer de mama es la presencia de una masa palpable, generalmente el síntoma principal, y generalmente las pacientes consultan por un nódulo o un tumor que se lo palpan ellas mismas. En general es un tumor de consistencia dura, es muy parecido a una piedra, ¿ya? Es de límites imprecisos, irregular, y habitualmente no duele. Se puede acompañar también de retracción de piel en relación a la zona donde está el tumor o la zona de la areola y el pezón. Aquí tenemos varias fotografías donde nos muestran los cánceres de mama, como se pueden ver. Aquí vemos la zona de retracción de la piel, donde está el tumor. Tenemos aquí la retracción de la piel y del pezón, mismo por la presencia de un tumor. Tenemos la presencia de galactorrea, perdón, de sangre a través del pezón. Tenemos la piel de naranja, que se da en un tipo específico de cáncer de mama, y tenemos acá un cáncer súper avanzado en la cual aparecen unas lesiones cutáneas, generalmente corresponden a cánceres muy avanzados. Y aquí se ve, no sé si lo logran ver, pero se ve la presencia de un tumor en relación a la piel, está bastante superficial y se podría perfectamente observar. Por lo tanto, en síntesis, tenemos que el cáncer puede tener estos límites difusos, puede tener alteraciones a nivel de la piel, con retracción de la misma, con piel de naranja, eritema. El eritema es el enrojecimiento de la, mama, y el edema es la acumulación del líquido a nivel de la piel, y el pezón, y el
y además puede haber ulceración, es decir, una ausencia o pérdida de la piel o de la solución de continuidad y también la presencia de nódulos cutáneos o adenopatías a nivel de la región axilar. Este es un tipo especial de cáncer de mama, que es el inflamatorio, que nos referíamos recién, que está rojo, caliente, y este habitualmente se produce por compromiso de los linfáticos de la piel, compromiso tumoral, se producen verdaderos trombos a nivel de los conductos de la piel que tienen que procesar. Y es lo que antes de pasar a María, también quería darles a conocer el Chixit la Vicaje, en que está incluido el cáncer de mama, es una prestación GES. ¿Y eso qué significa? Que la paciente tiene, y toda paciente tiene derecho y es beneficiario de todo lo que significa confirmación diagnóstica, la oportunidad diagnóstica, tiene financiamiento y puede tarificarse, y esto da como ciertas normas para uno ver algunos tiempos. ¿A qué me refiero con los tiempos? Por ejemplo, la paciente una sospecha diagnóstica y debiera estar diagnosticada ya a los 45 días del momento que la paciente consulta. Y uno, posteriormente a esos 45 días, puede iniciar el tratamiento primario, que debiera ser entre los 30 primeros, y dependiendo si se hacen tratamientos ayudantes o no, y posteriormente a un seguimiento. Todo esto está legislado, es una ley, y por lo tanto nosotros estamos debidamente controlados en que se cumplan esta ley, porque tanto las ISAPRES como el sistema de salud público deben cumplir tiempo, si no hay un problema, digamos, legal, en la cual la paciente perfectamente puede demandar al Estado. Entonces, ¿qué síntomas tiene el cáncer de mama? Generalmente y lamentablemente el cáncer de mama en las etapas iniciales no tiene síntomas. Dicho esto, no existe una manera de prevenir el desarrollo de un cáncer. Ahora, sí se puede reducir el riesgo de desarrollarlo, o en caso de que el cáncer se produzca o favorezca alguna probabilidad de detectar la enfermedad en estas etapas iniciales, es a través de una máquina que es el famoso mamógrafo o la mamografía. Pero aquí lo que estamos haciendo nosotros solamente es un diagnóstico precoz, no estamos haciendo prevención, es decir, la paciente que va a hacer un cáncer lo va a hacer igual. Pero el tema es que cuando uno hace un diagnóstico precoz, conlleva a que esta paciente tenga un tratamiento bastante más exitoso que si la paciente se diagnosticara en forma más tardía. Dentro de los exámenes complementarios, entonces, tenemos la mamografía, que es la mamografía, puede ser la convencional, y hoy día hay dos tipos de mamógrafos distintos que han salido, que son digitales, y esto es como, para que me entiendan un poco los más jóvenes, es como tener un iPhone 1 o un iPhone 10. Entonces, el mamógrafo digital 2D da un tipo de imagen y el mamógrafo 3D da otro tipo de imagen, y evidentemente que en el caso que vaya ascendiendo va siendo mucho mejor la imagen detectada. Después tenemos la ecotomografía, que es de gran utilidad, y tenemos la resonancia magnética, que también nos es de utilidad. Y los tipos de biopsias que existen en general en lo que se llama la patología mamaria se denominan biopsia core o biopsia estereotáxica, que ahí les voy a mencionar un poquito más detallado en unas diapositivas de más adelante. Por lo tanto, el cáncer de mama es una enfermedad que es curable siempre que se diagnostique en etapa precoz y reciba un tratamiento adecuado con un equipo multidisciplinario de especialistas. La mamografía, entonces, tienen características que a nosotros nos hacen sospechar la presencia de un cáncer. Generalmente nosotros tenemos dos proyecciones que se realizan con el mamógrafo para poder tener una imagen completa de la mama. ¿Y qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en la densidad asimétrica, que se refiere a esto, que generalmente la mama derecha con la mama izquierda son imágenes absolutamente exactas, es decir, debieran ser iguales, y esta es como una especie de imagen en espejo. Cuando hay una asimetría, a uno debe llamarle la atención. La distorsión de la arquitectura es que haya algo que nos hace retraer o que se ve evidencia de una lesión nodular. Esa es la distorsión. Y la presencia de microcalcificaciones, que son unos puntitos blancos que uno puede ver en la mamografía. Y lo más clásico es el nódulo espiculado. El nódulo espiculado es un nódulo que tiene como brazos, ¿ya? Y siendo este el más representativo, como un valor predictivo sobre el 81%. Es decir, cuando yo tengo una imagen espiculada, es un cáncer de aquí a la quebrada de la G, dicho en chileno.
En una mama densa, el nódulo palpable pudiera no estar representado en una mamografía y eso hay que tenerlo presente, con una tasa de falsos negativos que es cercana al 5%. La introducción del mamógrafo digital y la tomosíntesis, que es en 3D, es la integración computacional de todas las imágenes y podemos mejorar absolutamente y tener un valor predictivo mucho mejor en este grupo de pacientes. Este es el mamógrafo 2D, para que vean ustedes la imagen. Esta es una proyección cráneo-caudal y tenemos esta con el mamógrafo digital 3D, es decir, con la tomosíntesis. No sé si logran ver la diferencia, pero la imagen es más borrosa en la primera y aquí tenemos la segunda, que es bastante más nítida, ¿ya? Tenemos entonces una clasificación, que es la clasificación de BI-RADS. La clasificación de BI-RADS nos va a caracterizar la imagen tanto en la mamografía como en la eco y en la resonancia. Se trata de hacerlo de la misma manera, cosa de que si tenemos una lesión sospechosa la podemos determinar y categorizar en base al BI-RADS. Aquí en esta imagen, no sé si logran verla, pero ahí se ven los bracitos y esa es la famosa imagen especulada, ¿ya? Dentro de la clasificación BI-RADS tenemos que va de 0 hasta 6. Y para complicarnos aún más las cosas, cuando estábamos a nivel de BI-RADS 4, la transformaron en BI-RADS 4A, 4B y 4C. La BI-RADS 4 son las pacientes que tienen ya lesiones que sean probablemente cánceres, y la A es de baja sospecha, la B es de mediana y la C ya es un cáncer, como igual cuando uno dice BI-RADS 5. Esto es un poco para hablar en la jerga radiológica, entonces se trata de homogeneizar los conceptos. Tenemos la ACR, que tiene que ver con la presencia de tejido adiposo y si es homogénea la distribución o no. Y tenemos que va de una categoría de 1 a 4. Después tenemos la resonancia. La resonancia es lejos uno de los exámenes que nosotros más utilizamos cuando la paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer. Y este examen nos es de gran utilidad, aunque tiene una especificidad baja, tiene una sensibilidad muy grande y además de decir de cuánto mide el tumor y si es multifocal, es decir, hay varios focos en la misma mama, y ya también de informarnos si hay un cáncer en la otra mama, es decir, en la contralateral, es de suma importancia. Tenemos que este examen puede incluso identificar un cáncer adicional en la misma mama hasta en un 27%. ¿Dónde topamos? Topamos en el costo, topamos en que es invasiva, en que muchas veces, como tiene una gran sensibilidad y una baja especificidad, puede aumentar el número de biopsias y no sirve como método de screening en la población estándar. Pero sí, cuando tenemos una paciente que está diagnosticada con un cáncer, uno debiera hacerle una resonancia. Aquí está una paciente dentro del resonador. Es un examen que es bastante complejo para algunas. En este caso, en esta clínica donde se realizó este examen, la paciente queda con la cabeza descubierta, pero en algunos otros la paciente está completamente cubierta en la cabeza, y la gente que sufre de pánico o de estos espacios cerrados, uno no debiera indicarla, o si la indica debiera hacerla con sedación, es decir, acompañada de un anestesista. Y es lo que nos ocurre habitualmente cuando las pacientes tienen este tipo de claustrofobia. La biopsia core es una biopsia que habitualmente se hace con una aguja específica, aquí la tenemos, y generalmente se hace con un ecógrafo. Estas se hacen en lesiones que son palpables o no palpables, en tumores, en nódulos. En cambio, la biopsia estereotáxica se hace para las microcalcificaciones, en que la paciente, si ustedes donde estoy mencionando, donde estoy con la flecha, la paciente está acostada con la mama colgando, la mama que se va a biopsiar, el médico está por debajo. Esta es una forma, porque también se puede hacer sentada, en todo caso de preferencia mucho mejor hacerlo acostada que sentada, porque muchas pacientes se desmayan cuando ven el grosor de la aguja que se está introduciendo. Y esto de abajo es el aparato que se utiliza para tomar las muestras. ¿Por qué es importante el tener una etapificación? La etapificación en caso de cáncer de mama se utiliza la clasificación que se denomina TNM. T tiene que ver con el tamaño tumoral, el N con el compromiso o la presencia de adenopatías, ya sea axilares, supra o infraclaviculares, y el M tiene que ver con la presencia o no de metástasis. Si ustedes se fijan acá, tenemos que la sobrevida global a 5 años
el 95% de las pacientes en etapas precoces tienen una sobrevida más allá. Aquí, por ejemplo, en el caso, te está hablando al revés, en cuanto a mortalidad, tenemos que las pacientes que están en etapa cero, es decir, con lesiones que son no palpables, tienen una mortalidad del 1%. En el caso de pacientes que están en etapa 1, que son tumores cercanos a los 2 centímetros, la mortalidad es de 1,7. En el caso de la etapa 2, que está por sobre los 5 centímetros y hasta llegar a la etapa 4, en que la paciente ya está metastásica, si ustedes se fijan, la mortalidad es bastante más alta mientras avanzamos en las etapas. Vamos a definir ahora qué es lo que es el alto riesgo. La paciente con un riesgo mayor a la población general de desarrollar un cáncer de mama, porque estamos hablando de cáncer de mama, o recurrencia de un cáncer basado en sus antecedentes familiares, ¿ya? O personales. Tenemos una definición que es cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa tiene que ver los factores de riesgo que son modificables y los que no son modificables, ¿ya? Y la cuantitativa tiene que estar basada en modelos matemáticos que se utilizan hoy en todas partes del mundo. Los factores de riesgo tradicionales no modificables son la edad, nada que hacer, la paciente evoluciona y va envejeciendo, por lo tanto eso ahí, aunque uno mienta, da lo mismo porque la edad es la edad que uno tiene. El ser mujer es un factor no modificable hasta cierto punto porque hoy, digamos, a través de la cirugía y a través de varios tratamientos que son hormonales, una persona que nace con cuerpo de mujer y se siente como hombre puede modificar su cuerpo. Por lo tanto, esto es no modificable hasta por ahí nomás. Pero el ser mujer tiene que ver con la presencia de mamas. Y el tener mamas, lamentablemente, es una condición que va acompañada de la mujer. Los factores de riesgo que están no modificables también son la raza, la etnia, la historia familiar y genética, las enfermedades benignas de la mama, la densidad de la mamografía. La densidad de la mamografía tiene que ver con la densidad de la mama, y la historia personal que tiene la paciente con respecto a si tiene familiares o no con cáncer de mama. La importancia de la etnia tiene que ver cómo estamos nosotros como chilenos genéticamente y cómo es nuestra distribución desde el punto de vista genética. Nuestra población surge de una mezcla de los pueblos amerindios, que son los indígenas, con los españoles que son una raza blanca europea, y a través de estas, digamos, de estas mezclas que se hicieron en épocas anteriores a las nuestras, llegamos a tener una genética chilena promedio. Esto se hizo a través de un estudio que se denominó Candela y estaría compuesto genéticamente de la siguiente manera. Tenemos un 52% de genes europeos, 44% de genes indígenas y hay un 4% de genes africanos. Los cánceres de mama y de ovario, atribuirle a algunas mutaciones en algunos genes va a depender del origen geográfico y étnico de la población estudiada. Por lo tanto, aquí en Chile nosotros tenemos ya hoy día, estamos digamos, teniendo cifras que son nacionales, que no las teníamos antes, y esto gracias a todos estos nuevos estudios que han salido, que es para poder saber cuál es nuestro origen desde el punto de vista genético. Dentro de los factores modificables está la dieta, el alcohol, la exposición al medio ambiente, la reproductividad y los factores hormonales. Es decir, evidentemente si uno hace una dieta sana, con no alcohol, y vive en un medio ambiente contaminado o con menor estado de contaminación, uno puede evidentemente modificar la condición de la presencia de un cáncer, ya sea determinado por la misma contaminación o por estar un tiempo, mucho rato, viviendo en zonas más contaminadas. Pero esto uno lo puede modificar, evidentemente, trasladándose a otro lugar, haciendo una dieta equilibrada, consumiendo poco alcohol o casi nada. Dentro de lo que es la evaluación y categorización del riesgo, tenemos varios tipos. Tenemos el riesgo que es bajo o promedio, ya que es la persona normal, que no tiene ningún, digamos, efecto en relación a que no tiene familiares con cáncer, no tiene ningún factor de riesgo que sea evidente. Después tenemos un factor de riesgo que se denomina moderado, un alto riesgo y un muy alto riesgo. Sobre el 20%, cuando nosotros aplicamos algunos modelos matemáticos, estamos hablando de que la paciente tiene un alto riesgo. Y evidentemente si tiene por sobre los 25% es aún más. Tenemos entonces en la población en Chile, habíamos hablado que tenían de 17.373.000,
tenemos que de los cánceres de mama, que se estimaron a través del Globocam, fueron de 5.393. Tenemos que ciertos cánceres que son determinados de predisposición hereditaria corresponden a un 5 o un 10. Y si nosotros sacamos el 5 al 10% de esta cifra, no es una cifra menor. Es decir, hay 539 pacientes que están dando vuelta, que pueden tener una mutación genética y no lo saben. Y el intervalo va hasta 1.078 si es que sacamos esta fase, este número estimativo. La mortalidad, como dijimos delante, es de un 11,1 por 100.000 mujeres en el caso de las tasas ajustadas por edad. ¿Cuáles son las causas de susceptibilidad del cáncer hereditario mamario? Tenemos que el cáncer de mama, el 70-80% se denomina esporádico. El esporádico, ¿qué significa? Que una paciente no tiene ningún familiar con antecedentes de cáncer de mama. No hay nadie. Es la primera en su generación que produce el cáncer de mama. Y tenemos otra población que se denomina cáncer familiar, que tiene que ver con la herencia, pero también nos demostraba que en el cáncer hereditario propiamente tal, corresponde a un 15 o un 20%, y tenemos un 5 o un 10% que sí corresponde a lo hereditario. Estos cánceres hereditarios que tienen que ver son pacientes que son portadoras de una mutación en dos genes que son súper frecuentes en lo que tiene que ver con el cáncer hereditario, que se denominan BRCA1 y BRCA2. También tiene que ver con el CHEK2, que es otro gen que también cuando viene mutado puede producir cáncer de mama, como el ATM y el PALB2. Estos son genes de alta penetrancia, se denominan así porque en pacientes que son portadoras de este tipo de mutaciones dentro de estos mismos genes, pueden tener mayor probabilidad de ser un cáncer de mama. Y después viene todo el resto, que son varios, que están ya muchos conocidos, pero tienen una penetración de moderada a baja, ¿ya? Es importante esto porque todos tenemos estos genes, porque hay gente que no entiende eso. Todos tenemos estos genes, pero los tenemos normales. Hay un grupo de pacientes que tienen estos genes mutados, es decir, se pierde un pedazo del gen o se agrega un pedazo al gen y hacen que ese gen, cuando se está multiplicando a nivel de los cromosomas, en lo que es el ciclo celular, puedan producir o tener un problema a nivel del genoma y por lo tanto no son reparadores del DNA y por lo tanto pueden dar origen a proteínas que son falladas o truncas. Lo que les decía recién, teníamos unos genes que son de alta penetrancia, que son todos estos de acá, no los voy a mencionar, los de moderada y los de baja penetrancia. Eso es para explicarles que en el caso de cáncer de mama tenemos muchos genes que están involucrados, pero lejos los más frecuentes son BRCA1 y BRCA2. Pero más que todos estos factores, lo que hemos hablado nosotros, que es, por ejemplo, el uso de alcohol, la presencia de mamas densas o la presencia de tratamientos hormonales en algunas pacientes, lejos el factor de riesgo mayor es ser portador de una de estas mutaciones, ya sea en BRCA1 o BRCA2, o en CHEK, o en ATM, o en PALB2. ¿Qué características tienen estos cánceres? La prevalencia de estas mutaciones, tanto BRCA1 y 2, varían de acuerdo al país y al grupo étnico. En Chile, evidentemente, no tenemos una cifra, lamentablemente, porque no existe un registro, o sea, existen registros, pero son estos registros poblacionales en que no dan cuenta de la realidad de lo que pasa en el país. Es una estimación cercana, pero no es la realidad. Por lo tanto, en todo lo que es de estudio de mutaciones, hay un número que están dados por algunas instituciones que son privadas o públicas, pero no tenemos un registro a nivel nacional para tener una cifra, digamos, que nos pueda ser de utilidad y saber cuánta gente está mutada. En Estados Unidos la frecuencia de estas mutaciones oscila entre 1 en 250 mujeres o en 1 en 800, es decir, es súper variable porque es de acuerdo al condado donde está ubicada esta persona. Entre los diferentes grupos étnicos, la frecuencia más alta se encuentra en los ancestros judíos, askenazí. De 1 en 50 mujeres, uno puede presentar esta mutación. Y hay una alta tasa de prevalencia también de las denominadas mutaciones fundadoras. Las mutaciones fundadoras se dan en un tipo de grupo étnico, como por ejemplo los judíos askenazí, que generalmente hay 2 mutaciones que son las más frecuentes.
y son las que habitualmente uno pasa a estudiar. Si no encuentra este tipo de mutaciones, uno amplía el estudio y puede verificar la presencia de otra mutación en el mismo gen. ¿Cuáles son las claves de alerta para sospechar que una paciente puede tener una mutación? Paciente que generalmente tiene una edad de diagnóstico o un fallecimiento que es precoz o menor de 50 años. Eso es una gran clave de alerta. Cuando yo tengo 2 pacientes o más parientes cercanos afectados, cuando hay 2 o más generaciones con parientes afectados del mismo linaje, cuando son tumores poco frecuentes o poco comunes, cuando hay una severidad de la condición. Esto se refiere a que, por ejemplo, aparece una mujer de 30 años con un cáncer ya metastásico, evidentemente es una severidad de la condición de tener un cáncer de mama. La otra condición es la bilateralidad o la multifocalidad, o sea que el cáncer esté en las 2 mamas, por ejemplo, es una clave de alerta. Y cuando es multifocal, ¿a qué me refiero con eso? Que haya distintos focos de cáncer en la misma mama, en distintos cuadrantes. La ocurrencia de la enfermedad en el sexo menos común, es decir, cuando uno ve la presencia de cáncer en un hombre, en un grupo familiar, es una clave de alerta, es decir, esa paciente o ese grupo familiar debiera ir a estudio genético. Un patrón sugerente de la herencia mendeliana también, y la ausencia de factores de riesgo ambiental y que la paciente presente cáncer en forma precoz ante los 50 también. ¿Cuáles son las consideraciones que uno debiera tener? La mitad de las portadoras de las mutaciones, tanto de BRCA como de las otras que yo he mencionado, la heredan también del padre. Todo el mundo cree, y este es uno de los tantos mitos, que solamente uno lo puede heredar de la madre, y eso no es así. Uno puede heredar el cáncer en el caso de los cánceres hereditarios, ya sea por el papá o por la mamá. La presencia en ese grupo familiar de pacientes que tengan cáncer de ovario es un factor sumamente importante porque nos da la alerta de que puede haber una mutación en ese grupo. La aparición de cáncer de mama en edades precoces también es uno de los datos más importantes, e incluso es más importante ese dato, es decir, que mientras más precoz sean las pacientes que están con cáncer de mama, más que el número de familiares afectados. Es decir, yo puedo tener 10 pacientes en un grupo familiar con cáncer de mama, pero todas fueron cánceres sobre los 60 o los 70 años. No tiene importancia como si fuera este grupo familiar donde todas las mujeres son menores de 45 años las que han tenido cáncer de mama. En general, hoy día es complejo esto en el sentido de que las mujeres se enmascara el tema de las mutaciones porque los grupos familiares hoy día son más pequeños, a diferencia de los grupos familiares que antiguamente la gente tenía entre 10 y 12 hijos y se podía expresar esto y uno podía ver la presencia de pacientes mutadas. Hoy día esto es más difícil porque en los grupos familiares el promedio es de 1 a 2 hijos por familia. Entonces, ¿qué pacientes deben ser consideradas para realizar el estudio genético? Son pacientes que han tenido cáncer de mama antes de los 50, cuando hay una paciente que tiene historia familiar con cáncer de ovario, cualquier edad, y evidentemente un antecedente de cáncer de mama masculino, de todas maneras, cuando hay bilateralidad, cuando además está el cáncer de ovario, como decíamos recién, o ya hay una mutación conocida en ese grupo familiar, o cuando la paciente tiene familiares o es parte de la comunidad judía askenazí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta paciente? Habitualmente esta paciente llega, una mujer joven que puede tener el cáncer o puede ser portadora de una mutación, y lo que se hace en general en todos estos grupos que hacen o se dedican a alto riesgo, se hace el árbol genealógico, ¿ya? En que se ven las 3 generaciones, es decir, está la paciente que consulta, y de ahí hacia arriba tenemos 2 generaciones o 3, están los papás y están los abuelos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar de esta mujer, por ejemplo, aquí en la derecha, cuántas hermanas o hermanos tiene y de qué han fallecido, y si que no han fallecido, de qué han padecido como enfermedad y la edad, que es lo más importante. Y del lado paterno, la misma situación, es ver los hermanos, y ver para arriba cuáles son los padres, que en el fondo vendrían siendo los abuelos de la paciente que está consultando aquí en naranjo. Una vez hecho esto, nosotros aplicamos los modelos matemáticos y vamos evaluando si esa paciente debiera ir a estudio genético o no.
La verdad es que lo más importante, más que los modelos de cálculo que son matemáticos, lo más importante es el pedigrí, es decir, la construcción de la genealogía familiar. Y como les decía recién, es importante ver todos los familiares que tuvieron cáncer y a qué edad fue el diagnóstico y a qué edad fue el fallecimiento, en el caso de que haya habido fallecimiento. Y en el caso de los cánceres también hay que ver si fueron primarios, multifocales, bilaterales, si hubo segundo primario, si hubo metástasis, ¿ya? Todos esos datos son importantes de referirlos cuando uno está haciendo esto, que es el árbol genealógico, que generalmente lo está haciendo una asesora genética, porque esta es parte fundamental del estudio, que es el famoso y denominado asesoramiento genético. Posteriormente a esto, uno aplica los modelos, que puede ser el CancerGen, Klaus, Pro, el Bayer-Cusick, que son, como les digo, modelos matemáticos, pero hay que tener cuidado en el manejo de estos modelos, porque son modelos que están utilizados en la población europea o americana y no en la latina. Por lo tanto, a veces estos nos pueden tirar por el desvío y hay que tener en cuenta y consideración de que hay un riesgo individual que lamentablemente ese no se puede calcular. Si vemos esta gráfica muestra pacientes que están mutadas, en este caso, como les decía yo, BRCA es lejos la mutación más frecuente, ya sea en 1 o 2, y tenemos que la paciente, cuando tiene esta mutación, en el caso del cáncer de mama, a la edad de los 50 años, aumenta en un 50%, siendo que la población general es de un 2%. Y en el caso de una mujer que tenga 70 años, esta condición aumenta aún más a un 87% en el caso de cáncer de mama, siendo que la población general aumenta en un 8%. Y en el caso del cáncer de ovario, porque estos genes cuando vienen mutados no solamente afectan a la mama, sino que también afectan al ovario, es decir, pueden hacer un cáncer de ovario. La paciente cuando llega a los 70 años, que la población general tiene menos del 1% de riesgo de hacer un cáncer de ovario, este aumenta un 44% en la paciente portadora. También en el caso de este grupo de mutaciones, podemos tener un segundo cáncer, es decir, una paciente tuvo un cáncer de mama y puede aparecerle en la otra mama o en la misma zona, en el caso que se haya hecho una cirugía conservadora o una mastectomía, puede aparecer el cáncer de nuevo. Y esto está calculado en relación a los 5 años después de haber hecho el diagnóstico o el tratamiento. Tenemos que en la población general es de un 3,5. En el caso de las pacientes que tienen esta mutación aumenta un 27% el riesgo de tener un cáncer de nuevo de mama. Y en el caso de las mujeres a los 70 años, evidentemente que ese riesgo aumenta aún más. Y en el de ovario es de menos del 1%, aumenta un 13%. También tiene riesgo de tener otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de páncreas, que en la población general es menos del 1%. En este grupo el riesgo de tener un cáncer de páncreas aumenta un 4%. Y de melanoma también. En general, la población general tiene menos del 2% y estos pacientes a los 80 años pueden tener un riesgo de un 4%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Generalmente estas pacientes son derivadas, después de haber hecho el árbol genealógico, los cálculos matemáticos, van a un comité. El comité es una situación, una instancia multi o interdisciplinaria donde hay médicos de las distintas subespecialidades, como cirujanos, oncólogos, radiólogos, patólogos, incluso cirujanos plásticos, ¿ya? Y de acuerdo a las guías que habitualmente nosotros nos basamos, que son ahí está la guía americana, que son dos, que es la NCCN, la de ASCO, y la NICE, y la de ESMO, que es la europea. Entonces tenemos que los principales genes asociados a cáncer de mama, la de alta penetrancia, que lo habíamos mencionado recién, o antes, son 9. Pero lejos, lo más frecuente son el BRCA1 y el BRCA2, que son los que constantemente los van a ir ustedes viendo en el transcurso de los años, en que van apareciendo en un grupo de pacientes específicos que han tenido este tipo de grupos familiares con mutaciones. Aquí, si se fijan, tenemos, todos estos pueden producir cáncer de mama, ¿ya? Pero de repente nos ha pasado que hoy día uno puede hacer paneles de genes, es decir, antiguamente en el año 2011 se hacían solamente BRCA1, BRCA2, pero con el conocimiento se ha llegado a ya tienen la mutación. Lo que se hace es un control clínico imagenológico que va entre 6 a 12 meses y eso tiene que ver con la
palpación por parte de un especialista y mantiene la presencia de ecografía y resonancia. Esta sí que es resonancia. Esta va a ser una prevención muy larga, obviamente, de una orosifeno, amoxifeno, dermatasa, que también pueden prevenir el cáncer de mama. Y por último, las situaciones de riesgo, como la salpingoformia y la mastomía de reducción de riesgo. La salpingoformia es sacar trompa junto con el ovario, y generalmente se debiera hacer antes de los 40 años una vida cumplida. Y uno debiera hacer una salpingoforectomía para reducir el riesgo tanto de cáncer de ovario como el de cáncer de mama. La vigilancia que se puede hacer y con un screening, generalmente en pacientes se hace alrededor de 20 y se hace una resonancia desde los 25 y se va alternando con la mamografía o la eco. Lo ideal es recibir el mamógrafo. Y las tratadas de cáncer de mama sin mastectomía debían hacerse mamografía y resonancia anual. Hoy día las pacientes son de acercarse a las dos mamas. Hay algunas que se hacen seguimiento y este seguimiento se hace con mamografía y resonancia. Desde el punto de vista de la parte ginecológica, lo que debiera hacerse es una ecografía transvaginal y la medición, examen de sangre, que se llama K125, que se hace cada 6 meses a partir de los 30 o 35 años. Lamentablemente, en el caso del seguimiento de alto riesgo en estas pacientes para verificar la presencia de un cáncer de ovario, es bastante mala como tamizaje. No así en el caso de las mamas, que tenemos dos grandes exámenes que son la mamografía y la resonancia. Acá uno puede tener una paciente hipervigilada, haciendo una ecografía transvaginal y de examen de sangre. Uno abre a la paciente para hacerle el procedimiento quirúrgico y puede tener metástasis múltiples, y estos dos exámenes no tradujeron la presencia de este avance de la enfermedad. Entonces tenemos la portadora sana, que podría eventualmente hacerse una mastectomía bilateral o una salpingoforectomía bilateral. Y en el caso de las portadoras de cáncer de mama más la mutación, puede hacerse una mastectomía solamente en la mama del cáncer, o una mastectomía de la mama contralateral, una mastectomía, es decir, bilateral, o una salpingoforectomía bilateral. No sé si recuerdan el fenómeno o el efecto de Angelina Jolie, que fue en el año 2013, donde esta mujer tenía una mutación no recuerdo si BRCA1 o BRCA2, pero venía mutada, y eso tenía antecedentes que la abuela, la madre, una había fallecido de cáncer de mama y la otra de un cáncer de ovario. A raíz de eso se lo hizo el examen la mamá, salió mutada, y esa misma mutación la recibió Angelina Jolie, y ella publicitó el tema de que primero se hizo la mastectomía profiláctica, es decir, reducción de riesgo, y después se hizo la salpingoforectomía profiláctica, estando sana. ¿Qué se hace entonces como proceso metodológico? Nosotros lo que tenemos que hacer antes del test genético, hay que hacer un asesoramiento, es decir, la consejería genética es fundamental, y esta se hace con un equipo entre 30 años, dependiendo del gen mutado, si es BRCA1 o quedan tener un nivel de la quirúrgica del cáncer. Esto porque va cambiando y uno debiera analizar caso a caso. No todas las pacientes son iguales. La actualización de estos datos nosotros hemos ido aprendiendo día a día, y esto va desde hace ya en que cada día, mientras más pacientes tengamos, mientras más pacientes se hagan estos exámenes, va a aumentar los perspectivos en los cuales nuestros pacientes se colegir. Muchas gracias. ¿Puedo? ¿Aló? Sí, ahora la escucho bien, que le conecté el audífono. Primero, antes que todo, felicitarla por la exposición y el planteamiento de los contenidos que empezamos de manera deductiva, analizar los antecedentes, los factores de riesgo y todo lo relacionado al tema de las cirugías profilácticas, que ahora han estado bien en boga en los últimos años. Y ahora yo les tengo unos ejercicios que les quiero compartir. Sobre análisis de pedigrí que tengo acá. Veré aquí, este caso es real, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, que la voy a agrandar. Se ve a pantalla completa aquí. Aquí
la focalización. Hay una familia portadora del alelo BRCA1 y 2. Y lo que piden acá, en este ejercicio, la focalización, es determinar primero si tiene o no tiene un cáncer de tipo familiar o hereditario. ¿Y qué entendemos por cáncer familiar? La diferencia entre el cáncer familiar y hereditario, doctor. Tenemos en la generación parental, una paciente diagnosticada de 45 años, fallecía a los 89 años por cáncer de mama. No dice la tipificación ni el tipo que tuvo. Tuvo también que la hermana de la señora que es la abuela de todos ellos, que son a los 92 años, también era portadora del gen BRCA1. Se hizo el estudio genético. Gustavo, perdón, ¿Sí? no se ve lo que estás mostrando, o sea, lo que estás diciendo. No se ve la imagen. ¿La imagen no la ven? Espérenme un poquitito. ¿La doctora la ve o no? Porque estoy enfocando la pantalla. Ahí. ¿Ahí se ve o no? Yo no lo logro ver. Ya ves. No sé si alguien lo ve. Pínchenme el logo que es mío, porque deben estar viendo completo el árbol genealógico. Sí. Sí, ahora sí. Entonces, en la generación, aquí me están mandando un chat. Sí, sí lo veo una niña, sí, la Fernanda Díaz. Ya. Entonces, en la generación la de los abuelos, una abuela era portadora del alelo del BRCA1. La hermana de ella fue diagnosticada a los 45 años y falleció a los 89 años por cáncer de mama, y tenían otro hermano que era portador del alelo. Ellos tuvieron tres hijas mujeres. Una falleció a los 73, una tiene 73 años, otro 68 años, y otra hermana fue diagnosticada a los 59 años por cáncer de mama. Era BRCA1 y falleció a los 62 años, y además tenía cáncer de ovario. Tenía los dos cánceres. Aquí no está el caso, no lo pusieron acá, pero tenía cáncer de ovario y cáncer de mama en este caso. Y seguimos la rama. Entonces la pregunta es, doctora, en cada nivel de manejo, en cada uno de estos estratos, incluyendo acá que tuvo la hermana, se casó acá con un caballero que no sabíamos el tipo de geno de alelo, pero tuvo una hija diagnosticada a los 59 años con cáncer de mama. Aquí. Según lo que vimos hoy día en la clase de los manejos o las guías con los temas de tapificación y el tema de consejería genética, ¿qué tendría que hacer en este caso? Las dos de nuevo tuvieron hijas mujeres, un padre portador que tuvo una hermana portadora y que falleció por cáncer de ovario, y una prima que tuvo cáncer de mama a los 59 años y tuvo dos hijas, una de 42 y 36 años. ¿Cuál sería la conducta clínica que habría que seguir en este caso para estas pacientes? No se escucha, doctora, está desactivado el audio. Estoy buscando lo que me mandaste para ver el pedigrí, porque no lo alcancé a visualizar. Ya. visualizar. Son 3 ejercicios distintos. Ahora abrí el Gustavo. A ver. ¿Se lo reenvió? TTV, sí, reenvíamelo para yo ir punto por punto. Inmediatamente, lo otro es en mi pantalla, porque había que pinchar mi pantalla. M Bravo, ¿verdad? ME Bravo M. M Bravo, ahí está. Aquí lo encontré, parece, a ver. Ahí se lo reenvió. ¿Me lo reenviaste? Sí. Está en la página como en la 4.
Gustavo, ahora se ve tu pantalla. ¿Sí? Ahí Sí, estoy ahora. mostrando la pantalla. Sí, para arriba y para abajo, así que se ve ahora. Ya. Yo no la veo, déjame ver si déjame pincharte. Sí, porque se puede tomar cualquier pantalla, no hay problema. Entonces, en la parental, en la F0, que es la de los abuelos, mujer de 92 años, No veo, no veo. portadora. ¿Le llegó la presentación del correo? El No. PDF. A ver, espérate. Dice Art06, ¿ese es uno de los... Ahí El voy o otro. no? Es el otro archivo. Ya. Ah, aquí está, espérate. Ya, teníamos un nombre de una mujer de 92 años y uno de 71 años, ¿ese era? Era el de... Sí, aquí está. Lo ve el pedigrí. 92 años, la abuelita. Está Sí. viva y es portadora de BRCA1. Sí, perfecto. El otro, la hermana, falleció con cáncer de mama a los 89 años. Es diagnosticada a los 45 y fallece a los 89. A los, con esa, no dice eso sí, qué VRAX tiene, eso no lo puede conseguir, que como el primario cuando recién le diagnosticaron con qué VRAX empezó y con qué terminó. Eso, y si tuvo otra terapia más de quimioterapia, no se sabe. La otra hermana también es portadora y tuvo una hija diagnosticada a los 59 años con cáncer de mama. Perfecto. ¿Sí? Ahora, en la línea central de los que más tuvieron hijas, eran todas mujeres y un hijo hombre. El hijo hombre era portador de 71 años. Ya. Y la hija que tuvo, diagnosticó de 59 años y falleció a los 62 años con cáncer de ovario. Y los primos, la prima tuvo diagnóstico de 59 años y tiene cáncer de mama. Ya. Interesante. Ahora la pregunta es, estas dos hijas, mujeres, Sí. ¿qué conducta debieran seguir según todo lo que vimos nosotros? Porque hay dos cosas diferentes. Uno es el manejo de los criterios Bethesda, de los otros de las características que son asociados a que tuvo una hermana, porque aquí están todos los criterios que uno tiene que aplicar. ¿Qué conducta debieran seguir? ¿A qué edad debieran empezarse a hacer la mamografía? ¿Se tendrían que hacer el BRCA1, BRCA2, otros genes de estudio? ¿Y cada cuánto tendrían que examinarse y hacerse vigilancia estas pacientes? A ver, las dos hijas, digamos, de entrada, ya con 42 años y de 36 años, ellas hace rato que debían haberse hecho, ¿ya? Sí. Generalmente se hace a los 25 años. Sí. Ellas ya están atrasadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace en el caso del padre, que es el portador de la mutación, ¿ya? ¿Ya? Uno cuando hace el análisis de este tipo de estudio, viene indicado en qué parte del gen está mutado y por lo tanto se hace no una lectura completa del gen, Sí. ¿ya? Se hace, es como por ejemplo que yo tengo un libro de 400 páginas y me dicen que en la página 20 me falta el H alcohola, ¿ya? Entonces yo voy a la página 40 a buscar si hay un H sinola y por lo tanto es un examen que es acotado y que uno va dirigido a buscar la mutación que tiene en este caso el padre, ¿ya? Sí. Y evidentemente que esa mutación, si la paciente, las dos hijas no la tienen, fantástico. Pero si las hijas tienen la misma mutación que el padre, va a tener que hacer el seguimiento o la mastectomía profiláctica en el caso de que las pacientes sean sanas, o un seguimiento, porque no, como te decía yo recién delante, no necesariamente hay que hacer una mastectomía, ¿ya? De reducción de riesgo. Hay gente que prefiere hacerse un seguimiento, ya sea con mamografía y con resonancia. ¿Ya? Sí. Eso con respecto a las hijas. Ahora, toda esta gente que está aquí alrededor del padre, llámese las hermanas, esa de 73, 68, también debieron haberse hecho el estudio genético. Exacto. ¿Ya? O sea, aquí todo este grupo de la generación de este caballero de 71 años tendría que haberse hecho el estudio genético. Y arriba
también, de las familiares de la mujer de 92 años, todos los familiares debieran haberse realizado el estudio genético. Correcto. Ahora, sería recomendable entonces iniciar a los 25 años, una vez al año, hacerse su mamografía y una eco, ¿verdad? Una mamografía y una eco, y a los 6 meses después una resonancia. A los 6 meses, correcto. Cada 6 meses, pero es una vez al año la resonancia y una vez al año la mamografía con su eco. Excelente, ese sería. Consulta, hacer los PAP y los todos, porque igual hay ciertas... No, papá Nicolau, lo que hay que hacer una transvaginal, y ¿Ya? en caso 25, y en este caso para las dos mujeres, la de 36 años, decirle que si no tiene hijos, lo ideal es que tenga hijos pronto, porque lo ideal es después de los 40 hacer una salpingo-osterectomía. Perfecto, eso es lo que podría haber hecho la Angelina Jolie, ¿verdad? Claro, exactamente. Sí, eso discutimos harto, tuvimos los cursos de oncología molecular en la Fonda y vimos el caso. Ellos tenían, como tienen ascendencias kenazi por el lado del papá y la mamá, ¿verdad? Los dos. Ellos tienen algo que se llama efecto fundador. O sea, la mutación está en todas las... Claro. Y hay otro problema que ellos tienen, que ellos tienen una alta, muy baja, y la frecuencia de recombinación de ellos no es tan alta, porque se casan mucho entre primos, generalmente los judíos, sí. Es más, se hizo un estudio, yo me acuerdo del año 89 en Argentina, que determinaron si las mujeres eran tan fieles como decían las mujeres judías con su esposo. Y se dieron cuenta, sí, porque resulta que los rabinos, eran puras familias rabínicas. Y en las familias rabínicas lo que encontraron que las mujeres solamente habían tenido hijos con su esposo. Y eso, y los caracteres holándicos de los hijos eran, pero exactamente los mismos. Y en ese estudio, en Argentina, en Buenos Aires, fue el 89, se dieron cuenta que había alta penetrancia, altísima, era más del 30%, el 0.31 les dio la raíz cuadrada de la varianza genética del gen asociado a los BRCA en esa población. Increíble, sí, es muy... El caso 2, sí, el caso 2 yo lo busqué, hice como una revisión histórica un poco. Resulta que aquí en Chile, cuando llegaron los españoles, una de cada 8, mira, la media de edades de los conquistadores estaba en intervalo entre los 27 y los 42 años, y eran promedio 36 años, eran muy jóvenes los conquistadores españoles. El único que era muy viejo fue Diego de Almagro. Sí, él llegó era mucho, mucho más viejo. Y el que vino aquí a Chile es de la primera expedición con Inés de Suárez y Pedro de Valdivia. Una de cada 8 conquistadores, una era mujer. Y llegaron 36 aquí. Entonces habían 4 mujeres para 32 hombres. Y sí, así era la situación. Entonces, un cronista español, mira, esto es lo que yo averigüé. La abuela de Pedro de Valdivia y la tía de Pedro de Valdivia habían tenido cáncer de mama. Mira. Y porque ellos contaban en las crónicas que ellos les hicieron a ellos, ellos no tenían idea, los españoles no había, los ingleses sí tenían idea del mal de la mama, que supuraba que se les hacía un poroto, una desindura y botaba líquido por la mama. Y como los españoles habían entrado en guerra con los ingleses en esa época, habían conocido esos casos y ellos tenían en su población ese que supuraba la mama y botaba líquido. Tenían no era una galactorrea, era líquido con sangre, decían en la época, y nadie trataba y murieron de manera, les dio eso y fallecieron. Y en Francisco de Villagra, Francisco de Aguirre, que también era conquistador, tuvo 82 hijos. Dios. Sí, y más de 50 parejas indias distintas. Era terrible, porque no había derechos, pues éramos un estado, nosotros éramos un sitio para ellos, no había urbanidad, no había nada, pues ellos estaban en guerra. Entonces los gallos, un horror. Y dicen que él en particular, la hermana y su tía también tuvieron cáncer de mama. Increíble. Y la Inés de Suárez tuvo, también existen crónicas. Inés de Suárez no tuvo un solo hijo con un matrimonio, pues tuvo como 3 hijos de 3 matrimonios. Entonces, en ese caso, en la ontología de la genética acá en Chile, se sabe que
se hizo como un estudio de genotipificación acá en los laboratorios de Chile. Yo estuve ahí cuando lo hicieron y se determinó que la penetrancia es 0,21 del gen del BRCA1 y BRCA2 es la frecuencia aleatípica, y la frecuencia aleatípica en España es 0,24. Entonces para los chilenos no era una enfermedad común antes del pueblo prehispánico, sino que aquí fueron los conquistadores, producto de las violaciones, la violación de derechos humanos, las perpetraciones de los hijos y tal, tuvieron esta enfermedad y ingresaron y penetraron el alelo acá. Entonces, como un efecto fundador. En ese caso, lo más probable, si uno hace el pedigrí de ellos, por ejemplo, Francisco Villagra, que tuvo todos estos hijos, ingresó, y cuando llegamos a 1760, casi 200 o 100 años después, había más mujeres que hombres. Por ejemplo, por cada 100 hombres, habían 32 mujeres. Si yo viajo a 1860, por cada 100 hombres, habían ya prácticamente llegaron a los 50 mujeres. Ahí llegamos mitad y mitad, pero había muchas mujeres en mucho, por ejemplo, en lo que es Linares, en lo que era Curicó, en esas partes había más mujeres, siempre hubo más mujeres. Entonces las crónicas lo que dicen, llegaba un extranjero, al tío tenían hijos con un extranjero, eso era lo que decían los cronistas. O sea, yo no juzgo ahí cuál era la idea, pero siempre hubo un alto nivel de penetrancia del alelo, se fijó más la enfermedad de lo que ya estaba. Y en la otra, y el otro esquema, por ejemplo, mi madrina tuvo su mamá con cáncer de ovario de mama y de colon, y su tía, su hermana con cáncer de ovario, y su tía por el lado del papá tuvo cáncer de mama. ¿Y ella es tía tuya materna? ¿Materna? Sí. No es tía mía, es mi madrina. Ah, tu madrina. Sí, no un familiar directo, pero ella le hizo el estudio genético y ella tiene el gen BRCA. Ya. ¿Cuál tiene? El 1. Ya. Entonces yo igual le mandé a hacer los exámenes, le hice las órdenes para que se hiciera la mamografía y la eco y se haga la vigilancia igual activa. Claro, porque ella ya no es tan joven, pero como que ya es mucho más de los 25 años. O sea, entonces es fundamental instar en este taller, para que la otra sesión que la semana pasada, el último taller de técnicas de screening diagnóstico con mamografía, en este taller invitar a las estudiantes que hagan su árbol genético, y les voy a mandar un programa que se llama el GenPro. El GenPro hace uno de los árboles genealógicos y va ingresando la frecuencia y te va calculando la penetrancia de la alelo, la frecuencia alélica, y que ellas construyan un árbol de este tipo, el genograma, y que esos genogramas los vayamos reconstituyendo y vayamos viendo si hay en los grupos, los estudiantes acá del Liceo 1, si hay que hacer seguimientos activos, si hay que hacerse exámenes de sangre, que hay que hacerse el estudio genético, porque esa es como la misión, doctora, del taller mismo. Ah, maravilloso. Porque usted, la profe Karim y todo, el profe Karim le ayudé con el modelo de, no el Li-Fraumeni, el síndrome de Lynch. Un tema de la fórmula del crude ratio, calculé los crude ratio de todas las poblaciones que ella tenía, calculé y me di una fórmula y la metimos ahí en su último trabajo. Eso mismo habría que, yo creo, hacer acá a nivel ya de colegio, para tener una corte de seguimiento completa, de partir no a los 25 años hacerse nomás los exámenes, sino que ya es tener un historial para que cuando ya les corresponda hacerse examen, ingresen a hacerse el examen y que no se pierdan los pacientes, sino que estén siempre conscientes de que hay un riesgo, y que mientras más temprano ellas detecten el cáncer en etapas muy tempranas, tienen altísima sobrevida y muy buena respuesta, hasta curación, 90% de sobrevida en etapas 1, las 1A, 1B. No sé, esa es la idea de este taller, doctor, invitar a... Esa es la idea, por eso les puse el ejemplo y las conductas. Así que eso viene a futuro, la invitación. Y lo otro es la hipótesis de 2 golpes de Knudson, que el primer es lo que se pensaba ya hace tiempo. O sea, que hay un gen que muta en un efecto fundador, que es tener un alelo en un cromosoma para que posteriormente se transmita a otra generación y tenga el otro shock para que mute el gen BRCA. Se ve ahí, ¿verdad? Es la otra...
que es el primer hit y el segundo hit, y que llegan a la pérdida de toxicidad después en las familias, los demás parentes. Así que esa era la charla de hoy. Eso es, doctora. Ojalá que les haya sido útil. Sí, oye, yo quiero agradecer a la doctora María Eugenia y a Gustavo por esta interesante charla, y de verdad creo que es muy necesario en nuestro liceo, teniendo una cantidad casi de 3.000 estudiantes de género femenino. Entonces considero que igual es importante este tipo de información, difundirla. Yo les agradezco mucho su tiempo, cómo entregaron esta información, porque fue muy clara la doctora, se le agradece. También a Gustavo, el nexo que hizo con el liceo, y yo creo que continuar esta alianza, Gustavo, porque se hace necesario prevenir, porque nosotras sabemos que todas en el liceo que tenemos apoderadas que pueden estar sufriendo cáncer de mama fueron invitadas. Exacto. Lamentablemente el día y la hora nos jugó en contra. No importa, va a quedar grabado. Pero tenemos, exacto, sí, ya vi el correo, Gustavo, y te agradezco mucho lo que hiciste, porque va a ser una forma de difundir esta información a la comunidad. Agradecer a las personas que participaron, estudiantes, y que hay apoderadas también, docentes, así que se agradece el compromiso y sobre todo la alianza, porque yo creo que desde ahora partimos, digamos, para el futuro, ir generando instancias en que las niñas, las estudiantes, los apoderados, las docentes vayan haciendo este estudio todas, porque es importante prevenir. Eso es principalmente. Agradecer mucho, Gustavo, y a la doctora María Eugenia. Muy encantado. ¿Ya? Y también darle las gracias a la doctora María Eugenia por su tiempo, y que ella es una especialista que aquí en Chile, los contados que saben hacer consejería genética, contados con los dedos, con los dedos de una mano, no son muchos, y que más encima sean cirujanos y que sean de equipo intervencionista y todo, es más complicado. Uno en atención primaria, esto debiera ser obligatorio: hacer los test genéticos, hacer los árboles genéticos, hacer los seguimientos, hacer los controles y tener una cohorte, no hacer un estudio que se me ocurrió a los 25, 30 años. Aquí hay que vigilar y ver desde que mire la telar con la menarca, los primeros cambios hormonales, vigilar toda la población, hacer los seguimientos, hacer los controles como corresponde y hacer las terapias cuando corresponda realmente. No les vamos a estar haciendo mastectomía profiláctica a la mitad de las pacientes que tienen BRCA1 o BRCA2, que no es la idea, sino que la idea es justamente tener una política pública de seguimiento. Aquí muchísimas gracias por esta valiosa charla. Esta grabación es valiosa, y gracias a los profesionales. Muchas gracias, Paula, muy encantado. ¿Hay preguntas del público que quieran hacer? Yo ahí respondí una. Mira, hemos tenido estudiantes que salieron de cuarto medio hace 2 años, o sea, 20 años en este momento, 19, 20, que ya tienen un cáncer de mama. ¿Eso se podía haber prevenido, digamos, con una detección a tiempo? Absolutamente. Totalmente. O sea, es importante haber hecho esta detección en los primeros años de ingreso al liceo, por ejemplo, 7º, 8º. Lo que pasa es que cuando tienen antecedentes familiares, uno tiene que fijarse, estas claves de alerta que yo les puse ahí son fundamentales. Es decir, porque tuvo cáncer en el grupo familiar con gente joven, esa persona debiera ir a asesoramiento genético. Sí. O sea, afortunadamente están habiendo más grupos cada día. Hay un diplomado que es de la Universidad de Chile, que se está haciendo para la gente de la salud, que es para poder enseñar y ver el tema de asesoramiento genético, que es fundamental. Porque este grupo de pacientes uno puede hacer una prevención y afortunadamente lo puede hacer. Y el grupo, digamos, específico, que uno puede hacer algo, que se pueden hacer cosas. Exactamente. Una pregunta acá: ¿está codificado por FONASA el estudio genético? Eso lo hablamos la última charla. No. Pero la verdad que, mira, yo cuando tengo pacientes que son con recursos que son no muchos, en esto hay que involucrar a toda la familia. Es decir, a los primos, a la mamá, al papá, a los tíos, a todos. Y toda esa gente debiera aplicar, y vale hoy día 280 pesos. Lo ideal es hacerlo siempre en la persona con cáncer.
¿ya? En el fondo, la persona que tiene cáncer en ese grupo familiar es la que más aporte va a darnos a nosotros para el día de mañana poder ver bien cuáles son las pacientes que están mandadas o cuáles no. Pero hay que involucrar a todo el grupo familiar. Sí, y también tiene que haber equipos también de psicólogos o psico-oncólogos también que vayan apoyando, porque no es solamente, imagino, yo me pongo en el lugar del paciente. ¿Qué significaría, por ejemplo, ya me encuentro un gen BRCA1, yo tengo 42 años y me hacen una ecografía de mama y me encuentran lo típico que te dice las micocalcificaciones y un quiste, una masa sólida y bien, de una forma bien pleomorfa, no es normal. Y después me voy a hacer la mamografía y era finalmente la función y era entonces genera angustia, es una situación muy angustiante, de mucha inestabilidad, saber que tú y que encima tuviste una tía que se te murió de un cáncer de mama. Más miedo da. Entonces es importante que no con el miedo la persona se congele, porque hay mucha gente que reacciona así, sabe que tiene cáncer y dice, ¿para qué me voy a hacer el testeo si yo no tengo plata para hacerme los tratamientos? Me prefiero morir, y eso me ha pasado con amigos, con pacientes, con pololas, con todo. Me han dicho, yo supe que mi mamá tuvo cáncer. Hoy día, Gustavo, acuérdate que está el auge, en el caso del cáncer de mama, afortunadamente, por eso es lo que se menciona antes, está contemplado y está el tratamiento absolutamente garantizado. Exacto. Pero el miedo de las personas a hacerse, a tratarse, O saber. de saber y que te podés morir, porque es un sinónimo, igual que en otras poblaciones, la gente Rusia, tú hablas BRCA o BRACH y dicen, o le hablas de la palabra y símbolo de muerte inmediatamente. Eso hay que estirparlo igual de la sociedad, que si tú haces las detecciones precoces, los seguimientos, y tenemos 3.000 niñas, 3.000 pacientes, podemos tener 3.000 personas de seguimiento, hacer un seguimiento activo, que se hagan los temas de consejería y que ellas dentro de la propia educación de la malla construyan los genogramas y estudien las enfermedades que han tenido en su familia. O sea, un tema de salud pública, es muy importante que haya autoconciencia, autoconocimiento. Aquí otra pregunta, que me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una adolescente que tuvo una mastitis por desórdenes hormonales presente un futuro cáncer de mama? Ninguno, no tiene ninguna relación. No, son cosas totalmente distintas. ¿Qué relevancia tiene el cáncer de tiroides en un cáncer de mama? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Paola Farías pregunta, ¿qué relevancia tiene el cáncer de tiroides en un cáncer de mama? No, ninguna. No, tampoco hay asociación. Otra pregunta que hace siempre todos es el tema de si yo tengo, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico y tomo anticonceptivos orales, ¿hay alguna asociación o riesgo a hacer un cáncer de mama? Hay una asociación, pero que fue hecha de hace muchos años atrás, que aumentó un riesgo, pero un riesgo real. O sea, no es tanto el aumento cuando uno habla de riesgo absoluto, ¿ya? Pero hoy día, con los preparados que existen, la probabilidad, con la proporción que traen de estrógeno y andrógeno o progesterona, es bastante menor. Por lo tanto, la relación es cada día más chica. Exacto. Buen día, una consulta. Yo soy apoderado del liceo. Felicitaciones a los profesionales por la orientación. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy un paciente oncológico, ya tengo 3 hijas. He tenido múltiples recididas del cáncer de tiroides, ya del 2008 estoy luchando con esta patología. La consulta es la siguiente: el estudio genético igual lo encontré como interesante. Tengo hijas adolescentes, una 18, 17 y 13. ¿Sería conveniente hacer ese estudio? Esa es la pregunta. Sí, gracias. Con respecto ahí también es cáncer hereditario que son de tiroides, ojo, o sea, uno debiera hacer una consulta de asesoramiento genético. Es importante tenerlo en consideración porque hay cánceres de tiroides que tienen que ver con la herencia, digamos. Entonces, no todos los cánceres de tiroides son esporádicos, sino que también tienen algunos que son hereditarios. Sería súper bueno que te acercaras a un centro donde se realicen este tipo de consejería. En todo caso, aquí en Santiago, por lo menos en la parte privada, está la Fundación López Pérez, que lo están haciendo.
está la clínica alemana y está la clínica Las Condes. En el caso yo trabajo en la clínica Las Condes, nosotros tenemos un equipo que es gratuito, es decir, se hace consejería en forma gratuita y en el fondo se hace el cálculo de riesgo del paciente o de los hijos o de los familiares. Así que los invito a llamar, ¿ya? Bueno, esa es más o menos la sesión de hoy. Agradecido por el tiempo, doctora, por el apoyo, y el mensaje es hacer los diagnósticos precoces, los seguimientos y estudiar todo este tema de lo importante en la prevención del cáncer de mama. Eso. Muchas gracias. Yo me quería despedir y darle a ustedes las gracias, porque de verdad es súper rico tener la oportunidad de poder transmitir un poco esto. Nosotros estamos hace muchos años con el tema, digamos, de asesoramiento genético y nos ha costado, imagínate, hasta el día de hoy, estamos en el 2020, pero cada día se va a hacer más masivo y afortunadamente la nueva ley de cáncer trae consigo, digamos, tener recursos humanos en que tengan conocimientos de la asesoría genética. Así que solo agradecerles y en lo que ustedes necesiten y yo pueda ayudar, feliz. Gracias, Gustavo, a ti por esto. Eres el gran gestor. Sí, gracias. Igualmente, a todos los apoderados, a todos los que asistieron, que estén bien. Chao. Grabaré y la subiré a mi página web, así que ahí yo les voy a mandar el link y ahí pueden ingresar directo a la página de una revista. ¿Sí? Gracias. Cuídense, nos estamos viendo. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Igualmente.